El conflicto en la Universidad Mayor de San Simón es uno de los más grandes registrados en las últimas décadas. A pedido de los televidentes, reprisamos La resolución de la crisis, demonios políticos. Este sábado 15 de agosto a las 8 de la noche, solo por ATV. Presenta La resolución de la crisis, demonios políticos. Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, el corazón de Bolivia. Durante varios meses este año 2015, dejó de ser un templo del conocimiento para transformarse en un verdadero campo de casi perpetuas batallas. Violentas peleas. Vandálicos y extremos enfrentamientos. Sangrientas contiendas entre universitarios, docentes y trabajadores administrativos. Absolutamente todos, agazapados en posturas radicales, hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? ¿Para qué? El 7 de abril del 2015 fue el génesis de la extrema crisis. Ese día nadie se imaginó que la universidad estatal sería violentamente cerrada y paralizada por varios meses. En medio de discusiones, el Consejo Universitario de San Simón aprobó esa fecha la resolución 01/2015, con el fin de titularizar a centenares de docentes extraordinarios. Se ha decidido la aprobación por esta resolución en la que los docentes extraordinarios pasan a su condición de ordinario titular. No obstante, yo quiero aclarar que no es automático, es decir, estos docentes tendrán que cumplir una serie de requisitos como tener un año de antigüedad y haber pasado por algún proceso de selección docente o en su caso tener al menos 5 años ejerciendo la docencia. La aprobación del documento desencadenó gritos, peleas y empujones entre estudiantes, docentes y autoridades. Al día siguiente, los estudiantes convocaron a una asamblea de emergencia para asumir extremas medidas. Y así fue en efecto. Anunciaron un paro de 24 horas para el 14 de abril. Esa noche marcharon hasta la plaza anunciando el principio de la batalla. Tenemos bloqueos viernes y lunes y el día martes de la siguiente semana haríamos un paro estudiantil movilizado y salir a las calles 10.000, 15.000 estudiantes para exigir su renuncia de este señor y su titularización. El 10 de abril las movilizaciones empezaron. Una estudiante de Derecho se crucificó en la Universidad Estatal. Es cuando aparece públicamente el rector Waldo Jiménez Valdivia, licenciado en Economía con una maestría y de ideología marxista-leninista. La autoridad aseguraba en ese momento que la resolución era legal y que no renunciaría como demandaban los estudiantes. Jiménez en realidad era vicerrector hasta la renuncia de Lucio González, que dejó el cargo para postularse como candidato a la alcaldía de Cochabamba. En el marco del cogobierno se ha tomado la decisión que se ha asumido el día martes y esa votación no ha sido escasa. Como ustedes deben saber, a 31 delegados entre docentes y estudiantes han votado por refrendar la resolución, 8 han votado en contra y 12 delegados se han abstenido. No tengo por qué hacerlo, me han elegido estudiantes y docentes, no me han elegido la FUN. Fue el presagio de una batalla sin tregua ni cuartel. 3 días después, el 13 de abril, comienza el proceso de selección de al menos 900 docentes extraordinarios que se beneficiarían con la titularización. La Federación Universitaria Local ratifica el paro para el día siguiente. Y así fue. La medida es contundente. El campus central se quedó prácticamente desierto.
Más radicales el 15 de abril. Los trabajadores administrativos cortan las puertas de ingreso a la universidad. El jefe de Relaciones Públicas confirma que la orden fue del rector debido a la radicalidad de las medidas de presión asumidas por los estudiantes. Esta medida asumida por las autoridades de la universidad implican el garantizar el derecho que tienen los estudiantes a pasar clases. Los dirigentes universitarios anuncian procesos en contra de las autoridades. Prácticamente adoptando una actitud delincuencial, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el sector ahora con un chozo, con un monzero, con un chutero? Ninguna, ¿no? Es más, en instantes vamos a sentar una denuncia, ¿no?, ante la FELCSE para que vayan a su captura y vayan a investigar dónde han llevado las puertas. Faltaría que esté en el barrio chino. El jueves 16 de abril se registra el primer enfrentamiento entre estudiantes y la policía. La marcha hacia el rectorado fue disipada con agentes químicos en inmediaciones de las oficinas del rectorado, en el Paseo del Prado de Cochabamba. La explosión de un petardo desató la violencia. Un total de 57 universitarios fueron detenidos, 13 de ellos procesados. Hubo enfrentamientos incluso en las calles próximas al campus de la universidad. Varios transeúntes cuestionaron la brutalidad con la que actuaron algunos efectivos policiales. Ese mismo día, más tarde, la Federación Universitaria Docente anuncia un paro indefinido en rechazo a las protestas de los universitarios. Los estudiantes buscan al defensor del pueblo para denunciar los atropellos. Debido a esto fue que rápidamente a la segunda semana, más o menos, cuando ya empezaron algunas movilizaciones, nosotros realizamos una primer mesa de diálogo que se convocó a los diferentes actores del conflicto. En menos de 24 horas, los universitarios se enfrentan nuevamente con la policía. En al menos una hora, 9 estudiantes más fueron detenidos y empezaron a caer los heridos. El sábado 18 de abril, los docentes aprovecharon para reponer las puertas del campus universitario. Los estudiantes nuevamente marcharon el lunes 20. Socializaron sus argumentos con los comerciantes y llegaron al rectorado para instalar pacíficamente un mitin y luego en calma retirarse. Ese día el defensor del pueblo convoca a una primera reunión para buscar alguna solución al conflicto. Otra marcha pacífica se cumplió el 21 de abril y solamente la Federación Universitaria Local acude al encuentro citado por la Defensoría del Pueblo en el Arzobispado. Horas antes, el rector había anunciado que no acudiría a ninguna convocatoria que no sea el Consejo Universitario. Andrés Cuevas, representante del Defensor del Pueblo, lo acusa de obstaculizar una posible solución al conflicto. Nosotros somos una y muchas instituciones que tratamos de buscar una solución. Lamentamos mucho las posturas radicales de los diferentes sectores que de verdad no dejan avanzar en el diálogo, que no tienen la capacidad o tal vez la voluntad de poder convocar a mesas de diálogo, que simplemente están esperando, al parecer, un tira y afloje de ver quién tiene más poder en las calles. El tercer enfrentamiento entre universitarios y la policía ocurrió el 22 de abril. En casi 2 horas de peleas, 6 universitarios son aprehendidos en inmediaciones de la Plaza Colón y del Paseo del Prado en la avenida Vallivian. Entre ellos, el dirigente universitario Harlin Coca. Me han golpeado, sí, de una forma cavernaria. Estoy mostrando nada. Estábamos aquí tratando de marchar y nos han reprimido de manera violenta. ¿Me ha agredido? Sí, me han agredido, me han partido todo. Al día siguiente, el jueves 23 de abril, los estudiantes nuevamente marchan hasta oficinas del rectorado. Tomaron la decisión de poner candados a las puertas del edificio. Crearon y conformaron la Guardia Estudiantil. Este grupo de universitarios instala una custodia al rectorado junto con efectivos policiales. Los docentes ratifican su paro indefinido y los universitarios reinstalan su congreso estudiantil. El viernes 24 de abril, la justicia determina detención preventiva para el dirigente universitario Harlin Coca en el penal de San Sebastián Barones, en medio del rechazo de los universitarios presentes en la audiencia. Es algo
inadmisible, sin precedentes, que se detenga y se encarcele estudiantes solo por pedir que los docentes den examen. Vamos a continuar con la medida del paro estudiantil movilizado hasta que realmente los estudiantes impongamos nuestras reformas que necesitamos. Los otros 5 estudiantes aprendidos fueron liberados. Los trabajadores administrativos determinan replegarse en rechazo al conflicto generado por la titularización de los docentes. 2 días después, el domingo 26 de abril, la televisión universitaria suspende su emisión. El gerente del canal señala que el corte obedece a problemas técnicos, en tanto que dirigentes universitarios denuncian que censuraron el programa que cada semana emiten en este medio de comunicación que funciona con los recursos de la universidad. Realmente ya es una vergüenza las bajezas que llegan a nuestras autoridades, que hoy son desconocidos por los estudiantes. Cortar toda la programación de Canal 11 Televisión Universitaria solamente para evitar que salga nuestra pequeña horita informando sobre el conflicto es una irracionalidad. La violencia asomaba nuevamente. El lunes 27 de abril se rompe el acuerdo entre la policía y la Federación Universitaria Local. Las autoridades y los trabajadores administrativos retoman por la fuerza el control en las oficinas del rectorado. Los universitarios amenazan con volver a ocupar esas instalaciones, mientras el Congreso Estudiantil conforma 6 mesas de trabajo. 24 horas después, Carlin Coca es remitido al penal San Sebastián Barones con el resto de la población carcelaria. Puede recibir visitas, pero le niegan brindar declaraciones a los medios de comunicación. Y no nos permiten comunicarnos con la prensa y también están restringiendo obviamente la comunicación con nuestros familiares. Aquí hay una clara intención, están armando pruebas, están inventándose testigos de los policías que están fingiendo como si fuera todo un teatro que nosotros les hubiéramos hecho daño para proceder a una detención preventiva. Una asamblea docente determina retomar el control del campus central de la universidad, apelando a los mecanismos que sean necesarios. El paro estudiantil continúa y la señal de TVU, Canal 11, permanece suspendida. El miércoles 29 de abril, un estudiante es apuñalado. Fue una cruenta jornada. En medio de brutales reyertas callejeras, como si fueran peleas de pandillas, un encapuchado con el torso desnudo y una mochila en la espalda, ensarta su arma blanca en el costado izquierdo de un estudiante. El agresor fue identificado como Carlos Eduardo Aiguana, alias El Camba, un pandillero que pertenece al grupo Los Chicos de los Andes. La víctima, el estudiante Wilfredo Beizaga, de 20 años de edad, recibió atención médica y logró recuperarse. El pandillero capturado la segunda semana del mes de junio confesó además que fue contratado por estudiantes de la Facultad de Medicina por 300 bolivianos para infiltrarse en las manifestaciones. Él mismo declaró que luego le ofrecieron hasta 2.000 bolivianos si protegía la identidad de sus contratantes. En el momento de su intercepción ha confesado públicamente de que ha sido contratado por autoridades universitarias y a cambio de 200 bolivianos. Ese fatídico 29 de abril, en horas de la tarde, el ministro de Gobierno Hugo Moldis, para entonces, anuncia la intervención policial en el conflicto de San Simón, asegurando que todos los límites fueron rebasados. Esperamos que se camine en una pronta resolución del conflicto. Voy a hablar en este momento con el gobernador, ¿no? Y bueno, en la medida que esto tienda a rebasar los límites del predio universitario, a involucrar por lo tanto a la paz y a la tranquilidad que merecen todos los ciudadanos y las ciudadanas del departamento de Cochabamba, es que nosotros intervendremos como lo hicimos al principio. Lo hicimos al principio, detuvimos a varios estudiantes, muchos fueron liberados, otros fueron pasados al Ministerio Público. Esa fecha y en medio de las batallas nace la Vanguardia Estudiantil, un grupo de vigilancia formado por estudiantes con el rostro cubierto que custodia el campus central de la universidad. Quédate con la resolución
testimonios políticos. En la Universidad Estatal de Cochabamba existen actualmente 1.700 docentes según las autoridades del rectorado. Casi el 80% son extraordinarios, el restante 20% titulares. La mayoría, es decir, unos 1.300 docentes, exigen razonablemente su titularización. El año 2006, durante la gestión del rector Franz Vargas, se suspendió el proceso de selección, evaluación y admisión para los académicos. Desde entonces, los profesores universitarios se transformaron en cifras acumuladas. La primera resolución, la 01/2015, así como ha provocado reacciones violentas en general, es obligatoriamente motivo de un análisis más profundo. Y es que todos los involucrados en el conflicto coinciden en que la titularización de los docentes es una necesidad legítima y legal. El asunto en este caso fue la forma, la radical decisión por resolución, impuesta por mayoría según los argumentos de las autoridades, pero tajantemente arbitraria, en medio de griteríos, críticas, insultos, amenazas y empujones para los dirigentes estudiantiles y otras instituciones sociales. Bueno, lamentablemente sí fue el detonante la resolución, pero más allá de la resolución, lo que nosotros en una primera instancia, digamos, ya en el ruedo del conflicto, no se pudo analizar fue los intereses que habían de por medio, atrás de la resolución, porque sí los hubo y creo que ahora ya se han hecho públicos y actualmente es conocimiento de todos, ¿no? El tema de la continuidad, ¿no?, del rectorado, las pugnas para el rectorado, eso tenía el trasfondo, ¿no? Ellos pensaban y contaban con el hecho de que la movilización no iba a ser tan grande y que, bueno, decían esto, los troscos van a molestar, harán su huelguita de 30 días, después van a levantar su huelga sin pena ni gloria y nosotros aquí nos imponemos con la titularización y vamos a volver a ser autoridades de la universidad. Pero no ocurre aquello, porque todo este descontento acumulado y expresado a través de las dos movilizaciones anteriores ya aparece de una forma mucho más nítida, mucho más fuerte y cuestionando directamente el poder en la universidad. ¿Por qué estalla esta crisis? Porque agarran y por decreto quieren que los docentes que no son titulares se vuelvan titulares, ¿no es cierto? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora es la pregunta? Entiendo yo que todo el problema es porque se nos vienen pues elecciones en la universidad. ¿Fue un error? Le preguntamos al rector bastante radical en su respuesta. No, yo no creo que haya sido un error. El error hubiera sido no hacer nada. Y probablemente no hubiera pasado nada. Y seguramente podríamos estar 100 años más así, ¿no? Y creo que la función, por lo menos de la generación de la que formo parte, es poner un granito de arena para transformar nuestra institución a la que le debemos todo. Yo no creo que haya sido un error, ¿sabe? Porque tiene que haber reconocimiento a los docentes. Atravesar por estos procesos donde, cuidado, no han dado solos. Ha habido competencia. Lo último que recuerdo, este año, en el mes de febrero, en Ciencias Económicas, en la materia de cálculo, habían 18 postulantes, han competido. El tribunal que ha venido es de Oruro. Y los estudiantes le dieron en el clavo. Encontraron el discurso más estratégico y contundente. Los docentes no quieren dar examen. Ese fue, a lo largo del conflicto, el grito de guerra. Los carpinteros, los profesores, los comerciantes y ahora, bueno, los senadores, el defensor del pueblo, todo el mundo dice que el docente tiene que dar examen, ¿no? Entonces estamos partiendo ya de un capital político. Podríamos decir que el primer round que se ha realizado con estos grupos de poder en la universidad la han ganado los estudiantes, porque en este primer round lo principal era quién posesiona
en el escenario social su idea política o su idea de justeza. Y aquí la idea de justeza es que el docente tiene que dar examen, y eso todo el mundo ahora respalda esa posición. Hay docentes que quieren ser evaluados y admitidos con todas las de la ley, someterse a exámenes, pruebas, procedimientos, lo que se llame. Hay docentes muy capacitados para asumir el enorme desafío y aspirar a ser catedráticos en el escalafón de la universidad, pero son extraordinarios. Y claro que hay otros grupos de docentes menos capaces, esos que pertenecen a las denunciadas roscas universitarias. Porque hay docentes muy buenos, muy capaces, una parte que su único ingreso es la docencia universitaria. Que el hecho de decirle vas a dar examen y vas a en convocatoria pública y vas a competir con otros profesionales, ya se les paran los pelos de punta porque no tienen condiciones académicas, y muchos de ellos entraron por favor político. Entonces para ellos una necesidad material de titularizarse, de poder eternizarse en la universidad, de poder tener una permanencia indefinida en la universidad, una cátedra vitalicia. Ese es el problema de fondo. No hay un reglamento preciso para la selección, evaluación y admisión de docentes titulares en la universidad. Que en el plano nacional desde el año 2004 más o menos, la Confederación Universitaria Boliviana y las FULES no querían titularización en la Universidad Boliviana, porque el eslogan en ese momento era la periodicidad de la cátedra. Entonces opusieron, tan así que Potosí llegó a tener como 75% de docentes extraordinarios. Esto demuestra claramente un pacto de muchos años entre la universidad representada por el docente, y que en sus tiempos se hablaba de exámenes de oposición. Quiere decir que si alguien se creía más que tú, más capaz que tú en la docencia y en la capacidad del conocimiento, te retaba a un examen de oposición que en las épocas de antes se daba con alguna frecuencia. Aquí hay una complicidad entre estudiantes y universitarios en el decirles, ¿saben qué? Nosotros no los vamos a molestar con la inamovilidad universitaria, ustedes no nos molesten con los exámenes. Y aquí se ha formado una complicidad vergonzosa de parte de los estudiantes y de parte de los docentes, y hemos llegado a esta crisis que ha llegado un momento en el cual tenía que estallar. La segunda resolución, la 02/2015, logró una importante señal. La segunda resolución es muy importante. Habla de empezar a instituir el escalafón docente. Habla de que a partir de la gestión 2002 ahora, quiere decir este segundo semestre, ningún docente podrá ingresar si no es por el proceso de selección que siempre hemos tenido. O sea, avanzamos un montón. Que hay un escalafón donde el docente esté estimulado, ¿verdad?, para escribir libros, pero también, si no hace nada, tenga finalmente su salida de la institución. Y dice la resolución 2 que hay que elaborar un nuevo reglamento de la docencia por las falencias que le acabo de mostrar, ¿no es cierto? Y esto en un plazo muy breve, y esto posibilitaría que el semestre 2015 se haga una convocatoria pública, un nuevo proceso de selección, evaluación y admisión docente para los que van a entrar, así que no hayan ya docentes extraordinarios entrando. Y la tercera resolución, la 03/2015, en un escenario de lesivo agotamiento, no ha logrado absolutamente nada. De hecho, ninguna de las tres resoluciones en realidad alcanzaron sus objetivos. La solución al problema de fondo técnicamente pasa por un congreso universitario. Y el Congreso no debe ser para discutir todo, porque ya tenemos experiencias amargas, el segundo ha fracasado por discutir todo. El Congreso debe ser para discutir el estatuto, que está obviamente ya pues fuera de foco, hay que hacer uno nuevo, y los reglamentos tratar en consejo universitario. Tenemos que pelear porque una universidad esté acorde a los cambios fundamentales de la época, pero también esté acorde a los cambios en nuestro país sin ningún juicio de valor, y sea un verdadero aporte científico al desarrollo nacional. El objetivo final, marcado por todos los involucrados, es la refundación de la universidad estatal. Hay una crisis universitaria muy profunda y necesitamos una refundación de la universidad, pero no refundirla, sino refundarla, hacer que la universidad esté mejor. Creo que esta es una buena oportunidad que se nos está dando a los cochabambinos, y como siempre, en Cochabamba nacen luchas fuertes,
pero tienen que ser para bien. Y la solución simplemente creen que es por anular las resoluciones, a lo cual estamos en desacuerdo. Anular las resoluciones no lleva a nada. No hemos hecho una nueva, no hemos refundado la universidad, no hemos mejorado nada en la universidad. Ellos también hablan de reforma, pero el tema es qué tipo de reforma quieren implementar ellos. O sea, qué tipo de universidad, cuál es su proyecto de universidad. Porque nosotros tenemos muy claro qué tipo de universidad queremos. Queremos una universidad que haga ciencia, una universidad donde sus docentes den examen, una universidad donde se una la teoría y la práctica en la producción social, que no seas un repetidor ni siembres sábanos en la pizarra, sino que hagas una práctica real en el proceso productivo. Queremos una universidad que pueda dar respuestas a las distintas problemáticas de la sociedad. Quédate con la resolución de la crisis, demonios políticos. El conflicto en la Universidad Mayor de San Simón es uno de los más grandes registrados en las últimas décadas. A pedido de los televidentes, reprisamos la resolución de la crisis, demonios políticos. Este sábado 15 de agosto a las 8 de la noche, solo por ATV. Y el secretario general de la Universidad Mayor de San Simón negaron rotundamente haber contratado pandilleros para tomar el control del campus central. El 30 de abril amenazaron con acciones legales en contra de dirigentes estudiantiles por difamación. Los ejecutivos de la FUL ratificaron denuncias en contra de las autoridades. El viernes 1 de mayo varias organizaciones sociales y los universitarios en Cabildo exigen anular la resolución 01/2015, liberar al dirigente universitario Harlin Coca, piden la renuncia del rector Waldo Jiménez y conminan al comité cívico a convocar a un paro en apoyo a las demandas de los estudiantes. 3 días luego, el lunes 4 de mayo, estudiantes marchan hasta la Fiscalía de Distrito exigiendo justicia por su compañero apuñalado y celeridad en las investigaciones del caso. El defensor del pueblo vuelve a la carga y convoca a una nueva reunión en el arzobispado. La intención finalmente fracasa porque los docentes condicionan el diálogo a cambio de abrir las puertas de la universidad. El lunes 11 de mayo, los estudiantes toman el edificio del rectorado. No habían policías cuando llegaron hasta la avenida Bañibián. Una semana después, el jueves 21 de mayo, 3 reconocidos docentes universitarios que se oponen a la titularización planteada por el Consejo. Entre ellos el sociólogo José Antonio Rocha, señalan a Juan Ríos, ejecutivo de la Federación Universitaria Docente, como el responsable del conflicto. Al día siguiente, docentes de la Facultad de Humanidades nuevamente marcharon, exigiendo abrir las puertas de la universidad, y los estudiantes se disfrazan de burros, salen a las calles señalando a los docentes que no quieren dar examen como mediocres. El 25 de mayo, Marcia Torrico, dirigente universitaria, denuncia que entre 20 personas que se identificaron como policías le arrebataron a su hija adoptiva mientras se trasladaba en su vehículo. Su abogado anuncia acciones legales. Al día siguiente, Marcia se declara en huelga de hambre. La extrema medida tiene una duración de más de 60 días. Mi hija no tiene la culpa. Finalmente Harlin sabe a lo que se ha metido. Yo sé a lo que me he metido. Pero mi hija tiene 3 años. Todos los estudiantes la conocían. ¿Saben cuánto la amaba? Un grupo de catedráticos de San Simón que forman parte de la coordinadora docente estudiantil propone un procedimiento transitorio y abreviado de titularización como alternativa al conflicto. El examen en el fondo terminaría en 1 hora con 15 minutos, es decir, se evaluaría la parte de conocimientos por un tribunal de docentes que pueden ser de los pares académicos y los resultados deben publicarse ese mismo día. Una vez que ha terminado de repente 1 hora, cosa que nadie diga, me han engañado, me han manipulado. El sociólogo José Antonio Rocha forma parte de los docentes que proponen esta alternativa. Esa decisión le costó un proceso ante la Federación Universitaria Docente. Amedrentamientos por todo lado, en el caso mío ya a la FUT y su tribunal de honor que me está
achacando sedición, usurpación de funciones, cuando en definitiva lo que hemos pedido, y lo reitero, anulación de las resoluciones y Congreso institucional. El Día de la Madre, el 27 de mayo, se instala una sesión del Consejo Universitario en ambientes del Arzobispado. Un grupo de docentes custodia la puerta del edificio en medio de insultos con los estudiantes que trataron de instalar una vigilia en el lugar. Los estudiantes arrojan petardos, cáscaras de frutas y basura a los docentes que respondían con insultos y provocaciones. Ni siquiera la presencia policial logró limitar las agresiones de uno y de otro bando. El debate tuvo más de 10 horas de duración. El Consejo Universitario ratifica la resolución de titularización con 31 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra. Y además, aprueba la resolución 02/2015. El documento propone un nuevo proceso de titularización, además de un nuevo reglamento docente, aplicar el escalafón docente y la evaluación periódica de catedráticos. La Federación Universitaria Local anuncia un paro popular rechazando la determinación del Consejo. Y la Central Obrera Departamental y el Defensor del Pueblo exigen una solución al conflicto. El jueves 28 de mayo en horas de la tarde se cumple la audiencia de cesación de la detención preventiva del dirigente Harlin Coca. 5 días después, vuelven las peleas, esta vez en la Facultad de Enfermería. Un grupo de estudiantes trata de abrir las puertas de esa facultad exigiendo volver a pasar clases. Otro grupo apoya el paro estudiantil. 3 estudiantes de la Facultad de Derecho llegaron de rodillas desde su facultad hasta la Plaza 14 de septiembre, implorando a la población cochabambina a sumarse a la demanda de los estudiantes. Un grupo de universitarios de la Facultad de Agronomía bloqueó la avenida Petrolera por más de 3 horas. El jueves 11 de junio la policía captura a Carlos Eduardo Aiguana, el pandillero que apuñaló a un estudiante de Derecho. Fue identificado a través de una fotografía y por el tatuaje que tiene en el brazo a pesar que trató de modificarlo. Más tarde el mismo día, el estudiante de Derecho Juan Carlos Soto, de 25 años, se entierra completamente durante 9 horas en un ataúd fabricado por los mismos estudiantes. Exige la renuncia del rector de la universidad. Otros 6 universitarios se crucificaron en la Plaza 14 de septiembre con la misma demanda. La conferencia de la Universidad Boliviana que debía tratar el conflicto de la titularización en la sede de gobierno se suspende porque el rector y el secretario general de San Simón abandonan la reunión mientras se hace oficial la convocatoria a sesión del Consejo Universitario para las 14:30 horas del día viernes 12 de junio en la Casa Campestre. El pandillero apuñalador fue remitido a la cárcel de San Sebastián el viernes 12 de junio. En la tarde se instala la sesión del Consejo Universitario en la Casa Campestre. Asistieron comerciantes, el Defensor del Pueblo y miembros de la Central Obrera Departamental. El Consejo Universitario aprobó con 43 votos la resolución 03/2015, que deja sin efecto la resolución 01/2015, pero titulariza a los docentes extraordinarios a través de un proceso de homologación y pruebas de conocimiento. Varios estudiantes afines a la FUL vuelven a abandonar la sesión antes de su aprobación y señalan que la nueva resolución solamente maquilla la titularización de docentes sin examen. El 15 de junio, un docente y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales son brutalmente golpeados por un grupo de estudiantes con el rostro cubierto. Ambos terminan internados en el Seguro Social Universitario y anuncian acciones legales en contra de sus agresores. Los dirigentes de la FUL deslindan responsabilidades, en tanto que estudiantes de Sociología aseguran que los agredidos fueron a amenazar el piquete de huelga de un estudiante de esa facultad. El jueves 18 de junio, dirigentes de la FUL, el Magisterio Urbano, comerciantes y juntas vecinales abren las puertas de la universidad para instalar el Consejo Universitario Transitorio. Solo 2 docentes participan en el encuentro. El sociólogo José Antonio Rocha preside. Una resolución judicial dispone la apertura inmediata de las puertas de ingreso a la universidad con intervención de un notario y ayuda de la fuerza pública si fuera necesario. La batalla jurídica legal toma fuerza. Al día siguiente,
Finalmente, un notario verificó en una inspección que todas las puertas de San Simón están cerradas. Los docentes reiteran que no hay garantías y aparecen más universitarios con el rostro cubierto que se suman a la denominada vanguardia estudiantil. El presidente Evo Morales dice que el conflicto de San Simón refleja la crisis de la autonomía universitaria. El 24 de junio, autoridades universitarias anuncian procesos legales en contra de José Antonio Rocha por usurpación de funciones y sedición. El docente aludido asegura que solo actuó por el clamor popular y de los estudiantes y que solo busca hacer respetar la normativa de la universidad. La policía analiza la determinación judicial que ordena abrir las puertas de San Simón. Los jefes policiales evalúan las acciones. Y el viernes 26 de junio, nuevamente se desata la violencia en el rectorado de San Simón. Administrativos instalaron una vigilia argumentando que los estudiantes no los dejan trabajar. No permiten el ingreso de los universitarios al lugar, donde 3 de sus compañeros estaban en huelga de hambre. Ambos bandos se enfrentaron con piedras, petardos, pupitres y gases lacrimógenos, luego de que uno de los huelguistas era evacuado hasta el seguro universitario. El siguiente lunes, la justicia nuevamente determina la apertura de las puertas de San Simón, esta vez por el amparo presentado por los trabajadores administrativos en contra de los dirigentes de la Federación Universitaria Local. Y la Contraloría conmina a 300 docentes de la universidad del eje troncal devolver parte de sus salarios, ya que ganaban más que el presidente Morales en la gestión 2011. El martes 30 de junio, un notario verifica que las puertas de San Simón no solo están cerradas, sino que fueron soldadas para evitar su apertura. Administrativos anuncian querellas penales en contra de dirigentes de la FUL por no acatar los fallos judiciales. Quédate con la resolución de la crisis. Demonios políticos. El rector de ideología marxista-leninista es indoblegable y no se asusta con 2 petardos. Waldo Jiménez usó esas palabras y practicó su conducta en esos términos. ¿Por qué? A mí se me ha preguntado si es que no me afecta que amenacen a mi familia, que la amenacen, ¿verdad? Que boten petardos en mi domicilio, que los botan, y eso no influye en mi ánimo para que yo pueda renunciar, ¿verdad? Lo que yo he indicado es que yo sé en lo que estoy, ¿verdad? Porque para eso estoy de rector, y que a mí no me asustan pues 2 petardos, porque no lo hacen, y eso a mí no me va a doblegar. Ese es el escenario en el cual yo he hecho la declaración. Pero el titular de ese matutino no dice eso, ¿no? Dice lo que usted menciona. Entonces, claro, es un rector soberbio, ¿verdad?, que desafía a todo el mundo, y no es verdad eso. El rector asegura vehemente que la resolución 01/2015 no fue un error. Apela a su formación ideológica, alega sus argumentos técnicos y refrenda que no es soberbio. Yo soy radical, claro, en mis posiciones siempre lo he sido, pero cuidado, radicalidad no significa que uno sea irreflexivo, significa estar con convicciones muy serias. En alguna reunión alguien me dijo, en septiembre usted no pensaba así respecto a los extraordinarios, y no es verdad. Y sin lugar a dudas hay intereses económicos en el fondo de esta radical crisis. Y los salarios de una gran mayoría de los docentes de San Simón son bastante onerosos. El mismo rector tiene un sueldo por encima de los 19.000 bolivianos. A ver, un docente de 80 horas que no tiene antigüedad, que recién ha ingresado, 80 estamos hablando de 5 grupos más o menos, debe percibir como 5.400 bolivianos. Entonces ya puede prorratear. Un docente usualmente cuando entra nunca tiene 5 grupos, usualmente tiene un grupo, entonces puede dividir y le saldrá como 1.000 bolivianos. La carga horaria de un grupo son, déjame ver, 40, 48, 16 horas, 32 horas, ¿no? Debe ser 1.000 bolivianos un grupo, sí, sin antigüedad, pero hay que descontar a FPS y qué sé yo, ¿no? Ese es el salario de un profesor que acaba de ingresar. No es un buen salario. Claro, pero fíjese, estamos hablando de un grupo implica 4 horas a la semana, 16 horas al mes, entonces usualmente que tiene un grupo es que está trabajando en otro lado, ¿no? Entonces es un docente horario nomás, ¿no?
El que está acá es el que tiene pues la carrera de 80 horas o es dedicación exclusiva. Y las autoridades, claro, el rector tiene el salario ya ni sea máximo, porque hay otros que ganan igual, que era sigue siendo 19.998 bolivianos, ¿no? El total ganado, porque claro, pues eso hay que descontar a FPS y que se vio el líquido ese de 15.000 bolivianos. Los docentes extraordinarios tienen aspiraciones académicas y económicas. Son una mayoría y no renunciarán a sus intereses particulares. Y es que al ser titulares, la situación es cómodamente diferente. Hay mayores posibilidades de incrementar sus ingresos y tienen otras prioridades políticas. Y al frente, un grupo de estudiantes trotskistas se han sujetado a la Federación Universitaria Local. Son duramente criticados por su permanencia en la Casa Superior de Estudios. Uno no puede preguntarse el problema como si fuera uno de esos verdugos de la Edad Media. ¿No? Estás 6 años y yo te corto la cabeza. Por favor, estamos en una universidad y eso lo hemos dicho al rector 1000 veces. ¿Cómo debe afrontar el problema de la repitencia y la deserción estudiantil la universidad? ¿Como un problema así de que yo te corto la cabeza si no terminas? No, como un problema pedagógico, como un problema social, económico, averiguando cuáles son las causas que determinan que el estudiante pueda repetir la materia o pueda abandonarla. Y para muestras tenemos varios elementos. Por ejemplo, tú tienes la carrera de odontología o la de arquitectura, donde tienes que tener dinero. Y si eres pobre, un año trabajas, un año estudias. Es la única forma de salir profesional en esas carreras. Entonces, hablaremos del problema, pero como un problema pedagógico, como un problema académico que está vinculado a factores sociales que determinan por qué los estudiantes están tantos años. En este contexto, la crisis ha tocado fondo una y otra vez, cada vez más fuerte. Tanto que la última semana del mes de julio, los niveles de violencia fueron extremos, como nunca antes se había visto. El martes 28 llegaron los dinamitazos y más grupos de choque. Su misión era, a cualquier precio, abrir las puertas del campus central. Esa mañana llegaron encapuchados y con mochilas a la plazuela Sucre. Armados con fierros, palos, petardos y escudos metálicos, bajaron de un bus y atacaron el recinto universitario. No lograron su cometido. La Federación Universitaria Local tomó mucha fuerza. Lo peor recién anunciaba su llegada. La madrugada del 30 de julio, la universidad fue un infierno. La ciudad escuchó cómo explotaron dinamitas desde las 4 de la mañana. Un grupo de choque con los peligrosos explosivos, escudos de calamina, palos, fierros, petardos cargados con vidrio molido y otros artefactos, tomó los ambientes de la Federación Universitaria Local. Echaron gasolina y encendieron fuego. Computadoras, documentos, archivos, sillas, mesas, escritorios, todo se hizo cenizas en cuestión de minutos. La policía llegó al lugar para controlar la situación parcialmente. Un fuerte contingente con todo su equipo antimotines llegó con el apoyo de carros Neptuno. Por un momento lograron dispersar las batallas y el grupo de choque logró su objetivo, tomar el campus central de San Simón. Forzaron las puertas y ocuparon el recinto, varios con el rostro cubierto, otros tenían aliento alcohólico. Tomaron la universidad armados con fierros, palos, petardos y cachorros de dinamita. ¿Quiénes eran? No, nosotros somos estudiantes y queremos pasar clase ya porque la universidad está cerrada ya 3, 4 meses y nosotros queremos solamente que... ¿Estudiante de qué carrera es usted? De tecnología. ¿De qué carrera? Tecnología. Esa no es una carrera, es una facultad. Sí, pero yo estoy estudiando en esa carrera, tecnología y
Y mi amigo más le va a completar las palabritas porque yo no puedo más decirle porque... La dirigencia de la Federación Universitaria Local denunció que muchos fueron contratados y otros eran del movimiento al socialismo. Ese amanecer ardió la universidad, ardió en extrema violencia y la furia de los estudiantes de la FUL alcanzaría su nivel más radical un par de horas más tarde. Primero retrocedieron para intentar resguardarse y evitar bajas cerca del alba. Se reagruparon en la Plaza Sucre para recuperar el aliento. A las 8:30 de la mañana la concentración permitió recuperar fuerzas y regresar a los ambientes de la Federación Universitaria Local. Así lo hicieron. Una marcha de comerciantes que apoyan a los universitarios se trasladó hasta la puerta principal del campus, en la intersección de las calles Oquendo y Jordán. La policía envió más tropas. En el aire se respiraba furia, bronca acumulada en las casi eternas 17 semanas de una especie de guerra sin tregua ni cuartel. Y una hora más tarde llegó lo peor. La sangre fue derramada. Estas imágenes captadas por las cámaras de ATV revelan cómo un policía dispara un gas lacrimógeno que impacta contra el rostro de John Néstor Copaga Vargas, de 24 años de edad, dirigente universitario de la carrera de agronomía. En la secuencia se observa el momento exacto cuando el agente químico golpea la frente del estudiante. Esta otra imagen es más contundente. El proyectil rebota en la cabeza de John Néstor, que con la mano se toma la herida. En cuestión de segundos se agazapa y al darse la vuelta empieza a correr. Metros más allá y con el rostro ensangrentado, recibe ayuda de sus compañeros de lucha. John Néstor no quería dejar la batalla. Su primera reacción, aún consciente, fue buscar al jefe policial a cargo para mostrarle su herida y pedirle evitar excesos. A gritos, otros estudiantes prácticamente le obligaron a recibir atención médica. Una ambulancia que estaba cerca no quiso auxiliar según la denuncia de los universitarios, que caminando junto a John llegaron hasta el Seguro Social Universitario. Fue internado de emergencia. Unos minutos después, cerró los ojos en terapia intensiva. El caso era más grave de lo que se veía. Una junta médica de emergencia trabajó intensamente. Luego de pruebas y exámenes, determinaron que una cirugía de cráneo era más que urgente. La intervención quirúrgica duró más de 3 horas. El primer día los médicos pidieron calma y declararon el caso muy crítico. Él ha sido sometido a un procedimiento quirúrgico. Del diagnóstico final del neurocirujano es traumatismo encefalocraniano grave, hematoma subdural agudo izquierdo, edema cerebral y fractura frontal izquierda. Actualmente el paciente está en terapia intensiva con evolución estacionaria en el momento y en espera de las primeras 32 horas, ¿no?, indicado por el neurocirujano. La noticia congeló a sus familiares. La señora Eufronia Vargas, una humilde mujer que acaricia a la tercera edad, estalló en crisis. Colapsó al saber que su hijo estaba al borde de la muerte. ¿Cómo van a quemar la FUL, mami? No hay justicia siendo así. Tranquilízate, papito, anda con Dios, siéndole mandado yo a mami, siendo ha salido así, desayunando, ese rato ha salido. Y como en este extremo que le veo yo, amigo, no, es imposible. ¿Quién es el culpable? El Waldo Jiménez. Y ese negro Ríos es el culpable. Para que no solucionen, para que no salgan de ahí. ¿Cómo es posible? ¿Quién va a solucionar esto? ¿Cuánta juventud más quieren? No tienen hijos, no tienen nietos, pero hay un padre de arriba que va a buscar. Mi hijo no esperaba esto. Acá no estaba con Alba. Señor comandante. Pero no importa. Las violentas movilizaciones entraron en receso por esa jornada. Los dirigentes convocaron a una concentración al día siguiente. Los comerciantes se sumaron a la causa. La renuncia del rector Waldo Jiménez.
La comisión del Comité Ejecutivo de Universidades de Bolivia, junto a la Comisión de Política, Salud y Educación del Senado, buscaron acercamientos. El viernes, después de varios intentos fallidos, lograron algunos resultados. Hasta el final de esa jornada, con mucha ilusión, nace un preacuerdo. En la brigada parlamentaria, la Comisión de Política, Salud y Educación del Senado, junto a la Comisión del Comité Ejecutivo de Universidades de Bolivia, logró importantes compromisos con los involucrados. Pero hoy tenemos la satisfacción de decir que se han encontrado puntos de coincidencia en diferentes temas que van a, reitero, ayudarnos a retornar a las labores académicas y administrativas de San Simón. Este acuerdo, cuyo texto ustedes lo van a tener como un ejemplar, de todas maneras debe ser refrendado, aprobado por el honorable Consejo Universitario el día de mañana. Al efecto se está convocando a horas a mediodía y desde luego aprobado por el Consejo Universitario adquiere el efecto vinculante correspondiente para su cumplimiento obligatorio. En el documento firmado por el mismo rector, los estudiantes y las autoridades nacionales, se convoca un Consejo Universitario extraordinario para el sábado a mediodía. Hay importantes compromisos buscando una solución contundente al problema que arrastra la Casa Superior de Estudios Universitarios. Se titularizará en concordancia con el Reglamento General de la Docencia vigente en la Universidad Mayor de San Simón. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá promover la aprobación de un nuevo reglamento en consenso de ambos estamentos, tomando como parámetro el reglamento del régimen académico docente del sistema de la Universidad Boliviana, aprobado en el 12º Congreso Nacional de Universidades. En aras de garantizar la convivencia pacífica y fraterna al interior de la Universidad de San Simón, se garantiza que, como emergencia del conflicto, no se adoptará acciones represivas internas y o externas que afecten a estudiantes y docentes que participaron de las movilizaciones. Exigir al Ministerio Público la inmediata investigación penal respecto a la agresión promovida contra el dirigente universitario John Néstor Copagua, estudiante de agronomía, a efecto de la identificación de los autores y la subsecuente acción penal en su contra. La Universidad Mayor de San Simón, a través de su instancia correspondiente, frente a las lesiones ocasionadas al estudiante John Néstor Copagua, se compromete a cubrir todos los gastos de atención médica y posterior rehabilitación hasta el total restablecimiento del universitario. Pero los dirigentes de la Federación Universitaria Docente no firman. Los estudiantes señalan una vez más a los académicos. Ese sábado 1 de agosto, los estudiantes refrendan el acuerdo, pero los docentes resisten y anuncian una asamblea para el lunes 3 de agosto. Al mediodía se cumple el consejo anunciado en medio de intensos debates y discusiones. Reaparece la dirigente Marcia Torrico para vociferar que Waldo Jiménez debe renunciar. Tú no vas a volver. La lucha continúa. Waldo Jiménez, la lucha continúa. Waldo Jiménez no debe volver. Y el día lunes solo va a poder volver bajo y sobre mi cadáver. Compañeros, la lucha continúa. Y además, le pasa algo a John. Vida con vida, carajo. Renuncia. Inmoral. Tienes que renunciar. Te tienes que ir de esta universidad. Harlim Coca se descontrola y arroja una botella de agua contra el rector. Jiménez intenta reaccionar. Empujones, insultos. El ambiente es insostenible.
Finalmente se controla la situación. Ese mismo día se cumplió la segunda cirugía. Fue otro procedimiento de 3 horas. John Néstor no dejó de ser un caso crítico. Ya el lunes, en horas de la mañana, en medio de hostilidad, la Federación Universitaria Local impone el acuerdo y se abren las puertas de la universidad. En horas de la noche, los docentes cumplen su asamblea. Vehementes aclaran que ellos no firmaron ningún acuerdo. Anuncian que no volverán a las aulas por falta de garantías y buscarán más ambientes alternativos. El indoblegable rector alega vehemente que no renunciará e insinúa que la batalla apenas estaba comenzando. Hay un padre de arriba que va a buscar. Mi hijo no esperaba esto. ¿Acaso estaba con algo? Señor comandante. Pero no importa. Presentó La resolución de la crisis, demonios políticos.